Imagina esto: jamás a Jesús. Conoces los versículos de memoria, sirves en tu iglesia, pero cuando apagas las luces de tu cuarto, algo dentro de ti susurra: tiene que haber más que esto, más que una rutina espiritual, más que oraciones repetidas, más que sentirte culpable, porque no logras vivir como sabes que deberías. Tal vez te has prometido 1000 veces cambiar. Lees tu Biblia unos días con fuerza y luego vuelves a caer en el cansancio. Escuchas a otros decir: el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo me guió. Y tú sonríes por fuera, pero por dentro piensas: ¿y por qué yo no lo siento así? Crees en Dios, pero te preguntas si estás viviendo por inercia, a medias, en piloto automático espiritual. No eres el único. Hubo un hombre que caminó 3 años físicamente con Jesús. Vio milagros con sus propios ojos, y aún así lo negó por miedo cuando las cosas se pusieron difíciles. No le faltaba información, le faltaba poder, no le faltaba amor por Jesús, le faltaba aprender a depender del Espíritu Santo, y no de sus emociones cambiantes. Quizá tú estás en un punto parecido. Sabes que Dios es real. Sabes que el Espíritu Santo existe, pero en la práctica lo sientes lejano, como una teoría bonita que no termina de aterrizar en tu realidad diaria. Te levantas a trabajar, cuidas de tu casa, lidias con problemas y te preguntas: ¿dónde está el Espíritu Santo en todo esto? Este mensaje es justamente para ese lugar interno, no para añadir más culpa, sino para abrir una puerta, porque la Biblia no dice: esfuérzate más, y tal vez lo logres. Dice: caminen guiados por el Espíritu, y no cumplirán los deseos de la carne. No se trata de apretar los dientes, sino de aprender un modo distinto de vivir de la mano del Espíritu Santo. En los próximos minutos vamos a recorrer, paso a paso, qué significa caminar con Él de manera real, en quién es, por qué lo necesitas, cómo ser lleno de su presencia, cómo escuchar su voz en lo cotidiano y cómo dejar que transforme áreas de tu vida que ya dabas por perdidas. Y antes de avanzar, si anhelas crecer en tu relación con Dios y quieres seguir recibiendo mensajes como este, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. No es solo por números, es para caminar juntos en este proceso de aprender a vivir en el poder del Espíritu Santo cada día. Ahora, empecemos por la pregunta más importante de todas. ¿Con quién se supone que estamos caminando cuando hablamos del Espíritu Santo? Si no entendemos quién es, nunca podremos relacionarnos con Él de verdad. De eso trata la siguiente parte. Tal vez lo has visto como una fuerza, como una emoción de culto, o como algo reservado para cristianos súper espirituales. En la parte 2, vamos a derribar esas ideas y a mirar lo que la Biblia realmente dice, en que el Espíritu Santo es una persona que siente, habla, guía y consuela. Cuando eso se vuelve real, la vida cristiana deja de ser teoría pesada y empieza a ser una relación viva. Y ese camino puede empezar hoy, aquí mismo. Para caminar con el Espíritu Santo, primero necesitas corregir una idea profunda. Él no es algo, es alguien. No es una energía que aparece cuando la alabanza se pone intensa, ni un escalofrío que sientes de vez en cuando. El Espíritu Santo es una persona real, tan real como el Padre y como Jesús. Es Dios mismo habitando en ti. Jesús nunca habló del Espíritu como una cosa. Lo llamó Consolador, Ayudador, Maestro. Dijo que vendría para guiarnos a toda verdad, para recordarnos lo que Él había dicho, para estar con nosotros todos los días, hasta el fin. Si lo piensas bien, es impactante el mismo Dios que caminó con Adán en el huerto. Ahora decide habitar dentro de corazones frágiles como el tuyo y el mío. Tal vez creciste viendo al Espíritu Santo solo en extremos o como algo extraño y emocional, o como un tema teológico lejano. Pero en la vida real, Él es infinitamente más cercano que eso. Es el susurro que te incomoda cuando vas a decir algo
que sabes que va a herir. Es la paz que no entiendes en medio de una mala noticia. Es esa convicción silenciosa que te invita a pedir perdón cuando tu orgullo quiere justificarse. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre personas específicas. Por un tiempo, reyes, profetas, líderes, los capacitaba para una tarea y luego se apartaba. Pero después de la cruz y la resurrección, algo cambió para siempre. El Espíritu ya no solo visita, ahora hace del corazón del creyente su casa. No viene a empujarte desde afuera, viene a transformarte desde adentro. Imagina por un momento que no estás solo nunca más, aunque en la conversación incómoda, en la oficina, en la noche en que no puedes dormir, en la decisión que te parte en dos. Hay alguien dentro de ti que ve toda la imagen, que conoce el futuro, que sabe, que te construye y que te destruye. Eso es caminar con el Espíritu Santo, aprender a vivir consciente de esa presencia y a responderle. Y aquí aparece una verdad incómoda, pero liberadora. El Espíritu Santo no fue enviado para que sientas cosas bonitas, sino para llevarte a parecerte más a Jesús. Veces te va a consolar, sí, o otras veces te va a confrontar, a veces te va a impulsar a hablar, otras a callar, siempre con un objetivo: al formarte a la imagen del Hijo. Si hasta hoy lo habías tratado como un concepto vago, esta es la invitación: empezar a hablarle, a escucharle, a tratarlo como lo que es, una persona divina que te ama y desea caminar contigo. En la siguiente parte, veremos por qué no es un extra optional para creyentes muy espirituales, sino una necesidad absoluta para cualquiera que quiera seguir a Jesús de verdad. Hay una mentira silenciosa que muchos cristianos han creído en sí: me esfuerzo lo suficiente, puedo vivir la vida cristiana. Entonces intentas controlarte, pensar mejor, pecar menos, orar más, y terminas agotado, frustrado, sintiendo que siempre quedas corto. No es que no ames a Dios, es que estás intentando vivir algo sobrenatural con fuerzas humanas. La Biblia es honesta. Dentro de ti hay una batalla constante entre la carne y el espíritu. La carne quiere comodidad, orgullo, venganza, placer inmediato. El espíritu te llama a perdonar, a esperar, a confiar, a renunciar. Y si tratas de ganar esa guerra solo con voluntad, tarde o temprano te vas a rendir. No porque seas un caso perdido, sino porque esa nunca fue la manera. Mira a Pedro antes del Espíritu Santo, impulsivo, apasionado, pero dominado por el miedo. Prometió seguir a Jesús hasta la muerte, y pocas horas después lo negó frente a una criada. Tenía buenas intenciones, pero su corazón todavía estaba gobernado por sus propias fuerzas. Después del derramamiento del Espíritu, el mismo hombre se levantó frente a una multitud y predicó con una valentía que no venía de él. Eso mismo necesitas tú: dejar de vivir desde el yo puedo y empezar a vivir desde el Espíritu Santo. Hazlo tú en mí. El Espíritu no es un lujo espiritual para niveles avanzados. Es el aire que tu vida cristiana necesita para no asfixiarse. Es la diferencia entre sobrevivir a base de obligación y vivir con una obediencia que nace de dentro. Tal vez te reconoces en esto. Luchas con el mismo pecado una y otra vez. Prometes que ahora sí vas a cambiar. Lloras, te culpas, te comparas con otros, pero en el fondo sabes que si todo depende de ti, vas a volver a caer. El Espíritu Santo viene justo ahí, no a castigarte, sino a ofrecerte una forma distinta de pelear. No solo esforzarte por no caer, sino dejar que Él cambie el deseo que te empuja a caer. Necesitas al Espíritu para entender la palabra de Dios de forma viva, no solo intelectual, para decidir en momentos donde la lógica y el miedo dicen cosas opuestas, para amar a personas que no merecen tu amor, para permanecer cuando todo dentro de ti quiere huir, para levantarte una vez más donde ya te habías dado por vencido. Por eso, más que preguntarte, ¿tengo suficiente fuerza de voluntad?, la pregunta es otra:
Estoy permitiendo que el Espíritu Santo tome el control real de mi vida. En la siguiente parte, vamos a entrar a lo práctico en cómo ser lleno de Él, no como teoría, sino como experiencia diaria que transforma tu manera de pensar, sentir y decidir. Ser lleno del Espíritu Santo no es un privilegio reservado para unos pocos. Es una invitación abierta para todo aquel que pertenece a Cristo, pero aquí hay un punto clave. El Espíritu no llena lo que otro. Dios se empeña en seguir controlando. Él no viene a ser un accesorio espiritual sobre una vida gobernada por el ego. Viene a gobernar, no a decorar. El primer paso para ser lleno del Espíritu es el que menos nos gusta, al arrepentimiento y rendición. No solo decir, perdón, fallé, sino admitir con honestidad al Señor: he estado tratando de ser mi propio dueño. He tomado decisiones sin preguntarte. He callado tu voz. He justificado lo que tú llamas pecado. Esa sinceridad abre espacio donde antes solo había defensas. El segundo paso es pedir. Parece obvio, pero muchos cristianos nunca han hecho una oración simple y directa al Espíritu Santo. Lléname. Ocupa todo lo que soy. No quiero solo visitarte los domingos. Quiero que vivas en mí de lunes a domingo. Jesús mismo dijo que el Padre da el Espíritu a quienes se lo piden. No es un premio por buen comportamiento. Es un regalo para corazones que se rinden. Luego viene algo que nos cuesta creer. Hay quienes oran para ser llenos, pero 5 minutos después se preguntan si pasó algo. Esperan fuegos artificiales, emociones intensas, sensaciones dramáticas. A veces Dios obra así, pero muchas veces su llenura es silenciosa, profunda, como una corriente que empieza a cambiar la dirección de un río desde la raíz. No te enfoques tanto en lo que sientes, sino en la fidelidad de quien lo prometió. También es clave el ambiente de tu vida. Así como es difícil llenar un vaso que ya está rebosando de otras cosas, es difícil estar sensible al Espíritu si tu mente está saturada de ruido constante. No se trata de volverte un monje aislado, pero sí de hacer espacio en tiempos de oración real, de adoración honesta, de silencio delante de Dios, de lectura de la palabra sin prisa. Ahí el Espíritu encuentra terreno fértil. Y no olvides esto: ser lleno no es un evento único, es un estilo de vida. Hoy puedes rendirte, experimentar su paz, y mañana despertar otra vez intentando tomar el control. Por eso la Biblia habla de ser llenos continuamente. No es ya lo viví una vez, es te necesito otra vez hoy, Espíritu Santo. En la siguiente parte vamos a aterrizar cómo se ve eso en lo cotidiano, no solo en momentos de altar, sino en el tráfico, en la oficina, en la discusión familiar, en el momento de tentación. Caminar con el Espíritu es aprender a invitarlo, escucharle y obedecerle en las pequeñas escenas que componen tu día. Caminar con el Espíritu Santo cada día no significa vivir en un estado místico permanente. Significa aprender a reconocerlo en lo ordinario. No solo cuando estás con ojos cerrados y manos levantadas, sino cuando estás respondiendo mensajes, haciendo cuentas, lavando platos, entrando a una reunión difícil. Imagina una mañana normal. Te levantas con la mente llena de pendientes. La carne quiere que corras sin pensar, que solo reacciones. Caminar con el Espíritu empieza con algo tan sencillo como tomar un minuto antes de mirar el teléfono y decir: Espíritu Santo, este día es tuyo. Dirige mis pasos, mis palabras, mis decisiones. Hazme sensible a tu voz. No es una fórmula mágica, es una postura del corazón. Luego viene el tráfico, la fila, el comentario hiriente. Tu reacción automática sería explotar, quejarte, devolver la misma energía. Ahí, si estás atento, el Espíritu susurra respira. No respondas desde la herida. Responde desde quién eres ahora, en Cristo. Y tú tienes una elección muy concreta: seguir el impulso o seguir al Espíritu. Ese pequeño sí o no, repetido cientos de veces, va moldeando tu carácter.
En casa quizá hay tensiones que se repiten, palabras que siempre acaban en discusión, heridas que se abren una y otra vez. Caminar con el Espíritu es dejar que Él interrumpa ese ciclo. Es sentir la convicción que te dice pide perdón primero, aunque no seas el único culpable. O esa idea silenciosa en escucha antes de defenderte. Humanamente no quieres, pero cuando obedeces, algo del cielo entra en esa conversación. También está el tema de las decisiones. No siempre escucharás una voz audible, pero el Espíritu usa la palabra, la paz interior, la inquietud, los consejos sabios, incluso las puertas que se cierran, para guiarte. Aprender a caminar con Él es dejar de decidir solo por lo que se ve conveniente y empezar a preguntarte, ¿esto honra a Dios? ¿Me acerca más a Él o me aleja? ¿Qué está inclinando mi corazón? Y en la tentación, cuando estás a un clic, a un mensaje, a un pensamiento de cruzar una línea, la carne grita, nadie se va a enterar. El Espíritu, en cambio, te recuerda quién eres, te muestra las consecuencias, te ofrece una salida. Caminar con Él no siempre se siente heroico. A veces es tan simple como apagar una pantalla, salir de un lugar, cambiar de tema, confesar a tiempo. Lo hermoso es que cuanto más respondes a esa guía, más sensible te vuelves, no porque Él hable más, sino porque tú aprendes a hacer menos ruido. En la siguiente parte vamos a profundizar en cómo escuchar su voz con mayor claridad y cómo distinguirla de tus emociones o del ruido de este mundo. Para que tu caminar con Él no se base en suposiciones, sino en una relación real. Una de las preguntas más frecuentes del corazón honesto es, ¿cómo sé si es el Espíritu Santo o solo mi imaginación? No existe una fórmula matemática, pero sí principios claros que te ayudan a discernir, y cuanto más caminas con Él, más familiar se vuelve su tono. Como la voz de alguien cercano que reconoces incluso entre multitudes, el Espíritu Santo nunca se contradice con la palabra de Dios. Ese es el filtro número 1. Él fue quien inspiró las Escrituras. No va a guiarte a hacer algo que la Biblia define como pecado, por más paz momentánea que sientas. Si la voz que escuchas te empuja a mentir, a vengarte, a cruzar límites de pureza, a alimentar tu orgullo, no es el Espíritu, es tu carne disfrazada. Muchas veces Él habla a través de una convicción interna, un peso en el corazón, una incomodidad santa, cuando vas hacia una dirección equivocada, o una paz profunda cuando avanzas por donde Él quiere, aunque no todo esté resuelto. No es ausencia total de nervios, es una certeza en el fondo, sé que es por aquí. Otras veces usará un versículo que se repite, un mensaje que te persigue, una palabra de alguien que confirma lo que ya te venía mostrando. El Espíritu también se manifiesta en fruto, no solo en sensaciones espirituales. Cuando es Él quien te guía, con el tiempo verás crecer amor donde antes había dureza, gozo en medio de circunstancias adversas, paz en tormentas, paciencia con personas difíciles, dominio propio donde antes solo había impulso. No es perfección instantánea, es una dirección clara de cambio. Además de transformar tu interior, el Espíritu te capacita para servir, te da valentía donde antes había miedo, te empuja a orar por otros, a consolar al que sufre, a compartir el mensaje de Jesús con una gracia que no es tuya. No se trata de hacer shows espirituales, sino de dejar que su poder fluya para bendecir a otros en lo cotidiano. Cuando dudas, un buen camino es la humildad al Señor. Esto es lo que creo que me estás diciendo. Si no es de ti, ciérrame la puerta. Si es de ti, confirma y dame la fuerza para obedecer. El Espíritu no se ofende con esa sinceridad. Al contrario, la honra. Él sabe que estás aprendiendo a escuchar y tiene paciencia. En la última parte vamos a hablar de algo crucial. ¿Qué hacer cuando tropiezas, cuando te sientes seco, cuando parece que perdiste el hilo con el Espíritu Santo? Y cerraremos con un llamado a vivir rendido totalmente a su guía, incluyendo una oración, para hacer de esta relación una realidad diaria.
no solo un deseo bonito. Caminar con el Espíritu Santo no significa que nunca vas a tropezar. Significa que ya no caminas solo cuando tropiezas. Habrá días en que vas a reaccionar en la carne, decisiones que desearías deshacer, momentos en que sentirás al Espíritu lejos, aunque Él no se haya movido. Y ahí aparece otra batalla no solo contra el pecado, sino contra la culpa que te susurra en vez. Nunca vas a cambiar. El enemigo quiere que confundas corrección con condenación. El Espíritu Santo sí convence de pecado, pero no para hundirte, sino para rescatarte. La condenación te deja tirado, repitiendo «soy un desastre». La convicción del Espíritu te muestra con claridad dónde fallaste, pero al mismo tiempo te señala la cruz y te dice «envuelve». Aquí hay limpieza, aquí hay gracia para empezar otra vez. En esos momentos lo peor que puedes hacer es huir de Dios en muchos. Cuando caen, se alejan de la oración, de la palabra, de la comunidad, esperando estar mejor para volver. Pero el camino del Espíritu es justamente lo contrario. Al venir tal como estás, con la caída todavía fresca, y decir, no tengo nada que ocultarte. Límpiame, restaura en mí un espíritu recto. No quiero acostumbrarme a vivir lejos de tu voz. También habrá temporadas de sequedad, donde no sientes nada, donde orar parece hablarle al techo. No siempre esa sequedad significa pecado oculto. A veces es un desierto, donde el Espíritu te enseña a caminar por fe y no por sensaciones. Tu parte ahí es no soltar la mano, seguir buscando, seguir abriendo la Biblia, seguir adorando aunque no haya música por dentro. Él sabe cómo usar esos desiertos para hacerte más profundo. Y en medio de todo este proceso, recuerda, el Espíritu Santo no se rinde contigo. El mismo que comenzó la buena obra es fiel para completarla. Su paciencia es más grande que tu torpeza. Su gracia es más fuerte que tu historial de caídas. Lo que Él busca no es perfección inmediata, sino un corazón que se levanta una vez más y dice, sigo queriendo caminar contigo, aunque me cueste. Si este mensaje ha tocado algo en tu interior, si reconoces que has vivido la vida cristiana más en tus fuerzas que en su poder, quiero invitarte a dar un paso concreto. Antes, te recuerdo, si quieres seguir recibiendo contenidos que te ayuden a crecer en tu relación con Dios y a aprender a vivir guiado por el Espíritu Santo, suscríbete al canal y activa la campanita. Así caminamos juntos en este proceso, paso a paso. Ahora, donde estés, si puedes, haz de estas palabras tu oración. Espíritu Santo, hoy dejo de intentar llevar mi vida solo. Renuncio a ser mi propio dueño. Te entrego mis planes, mis miedos, mis pecados, mis heridas. Llena cada rincón de mi corazón. Enséñame a escucharte, a obedecerte, a depender de ti en lo pequeño y en lo grande. Que mi carácter, mis decisiones y mis relaciones muestren que no soy yo sino ti en mí. No quiero solo saber de ti, quiero caminar contigo cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Este no es el final de un video, es el inicio de un estilo de vida. Si sigues diciendo sí al Espíritu Santo una y otra vez, verás cómo, con el tiempo, tu historia deja de ser la de alguien que se esfuerza por sobrevivir espiritualmente y se convierte en la de alguien que vive en el poder de Dios. Un día a la vez,